Entonces, iniciemos la grabación. Buenas noches a todos. Damos inicio a la tutoría de la noche de hoy. Hoy es 5 de mayo en nuestra asignatura de fuentes de ingresos. La tutoría que corresponde a la noche de hoy es la tutoría número 7. Como siempre les he indicado, por el foro Comuniquémonos, dentro del foro académico encontramos el material de todas y cada una de las tutorías que nosotros tenemos. Si ustedes recordarán, en la tutoría pasada estamos desarrollando un producto que es parte A y parte B. En la tutoría pasada lo que vimos fue la parte A. Entonces, en la tutoría pasada empezamos a hablar de todo lo que es el tema de ciclo operativo empresarial. Eso es lo que corresponde a la tutoría de la semana, de la ocasión anterior, que fue la tutoría número 6. La tutoría de hoy, la tutoría número 7, tiene que ver con la parte B del producto. La parte B tiene que ver con el tema de razones financieras. Y más específicamente, dentro del mundo de las razones financieras, vamos a tocar el tema de las razones de liquidez. Como su nombre lo dice, las razones de liquidez tienen que ver precisamente con el efectivo de la compañía y es una razón del corto plazo. La idea para el desarrollo de este producto, ya les había dejado de tarea traer unos estados financieros para poder hacer ejercicios prácticos de lo que se componen las razones financieras y ver la aplicación de los conceptos de las razones de liquidez con los números que ustedes van a presentarme de los estados financieros de la compañía o las compañías que ustedes trajeron. El material para el tema está en el libro de gestión financiera en capítulo número 3, capítulo de herramientas financieras. En el libro de fundamentos de finanzas de McGraw-Hill está también en el capítulo número 3. Entonces, la idea, como ya les había dicho, es con base en los estados financieros que ustedes trajeron de algunas de las empresas, hacer ejercicios en esta tutoría de cómo se calculan y cómo se interpretan. Lo importante no es sacar un número solamente, sino entender ese número a qué hace referencia. Esa es la clave o eso es lo que nosotros buscamos. Necesitamos unificar los conocimientos relacionados con razones de liquidez y entender cuál es la importancia de conocer y de lograr interpretar esos valores en lo que tiene que ver con la gestión de las empresas. Necesitamos aplicarle razones financieras de liquidez a varias empresas para poder hacer comparativos y poder dar explicaciones de las mismas. Necesitamos hacer la refinación del documento de entrega que ustedes conocen ya, que hace parte de la parte B del producto número 5 en su tema razones financieras. Necesitamos que ustedes tengan conocimiento de la socialización que ustedes van a tener que hacer en su siguiente tutoría en lo que tiene que ver tanto con el tema de ciclo operativo como con el tema de hoy, razones financieras. Y la idea es que conozcamos un borrador o resolvamos inquietudes que ustedes tengan como la presentación o la socialización de lo que es el tema. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, me la comparten o me la hacen saber para poder despejarla, para que no tengan inconvenientes o bloqueantes para desarrollar su producto. Les recuerdo, la siguiente tutoría, que corresponde con la tutoría número 8, la tutoría 8, vamos a realizar la socialización del producto, el producto 5, las dos partes, la parte A y la parte B. La tutoría número 8, como ustedes lo saben, está programada para el próximo 26 de mayo, un jueves a las 8 de la noche. Ese día a las 8 de la noche necesitamos estar todos conectados para poder hacer esa socialización del producto. La idea es que todos deben participar de esa socialización. La socialización es de CIPAS, no es de un solo integrante, la socialización es de CIPAS y se requiere la presencia
y la participación de cada uno de los integrantes del CIPAS, como ya les había mencionado y como ya les había dicho, para que tuvieran en cuenta, para que sacaran permiso o tramitaran permisos, quienes requieran tramitar permisos y puedan conectarse, porque igual va a ser virtual, pero sí necesito que se conecten y que tengan la disponibilidad, el ambiente, el espacio, el silencio necesario para poder hacer su socialización de su trabajo. Preguntas hasta aquí. Interpreto su silencio como que no hay inquietudes por ahora. Entonces, continuemos. Vamos a mirar qué es liquidez. Por favor, me confirman que tengan sonido. Sí, hola, soy Einar Moreno. Entonces vamos a ir hasta el minuto 1:40, que es lo que sugiere el material para poder empezar a ver el tema que nos ocupa. Financieras. Recuerden que para poder ser soporte de decisiones dentro de una compañía, lo que necesitamos como primer paso es entender realmente cuál es el problema o cuál es la circunstancia que está viviendo la compañía en materia financiera en ese momento. Por esa razón, ubicamos en primer término la herramienta del análisis vertical y horizontal para ahora comenzar con una segunda herramienta que lo que pretende es entrar a mayor profundidad a cada una de las áreas de oportunidad. Las razones financieras utilizan la definición sencilla de una razón que expresa la relación matemática entre una cantidad y otra, y que además nos permite determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de razones, razones es precisamente relaciones. Y cuando hago relaciones, significa que entrelazo o relaciono un dato o una cantidad con otra o con otras, porque hay razones donde no intervienen solo dos datos, pero sí tienen que haber mínimo dos cantidades o dos rubros, en este caso, de los estados financieros. Yo debo coger un valor y relacionarlo o razonarlo con otro valor. Una razón financiera es relación entre valores y las relaciones son operaciones matemáticas. En este caso, ahorita vamos a ver más adelante las fórmulas para cada uno de los casos, pero vuelvo y repito, es la relación o operaciones entre valores. En este caso, pueden ser mínimo dos, pero pueden ser más, ¿no? Existen diferentes clases de razones o de relaciones. Existen razones de liquidez, que es la que nos ocupa en este caso, también llamada en algunos textos razones de solvencia. Raúl, ¿quiere compartirnos algo? Ni siquiera puedo ver aquí la clase, ¿por qué? Entonces, existen solvencia o liquidez, esa es una, y de esta se desprenden varias razones. Existen de actividad, también tiene varias razones, de rendimiento, también tiene varias razones, de estructura de capital, de cobertura, de crecimiento y de mercado. Como su nombre bien lo indica, pues cada una se refiere a un sector específico. La que nos interesa a nosotros es precisamente la que tiene que ver con el manejo del efectivo, o sea, la solvencia o liquidez de las compañías. La que nos interesa a nosotros para esta asignatura son solo estas, pero son muchas, las que hay son muchas, no solamente la que vamos a ver. La que vamos a ver es como el abrebocas a todo el mundo de las razones financieras. Una de las clasificaciones y de las más básicas.
No pierdan la oportunidad de ver cuál es la conexión entre cada uno de los estados financieros que hemos revisado. Es decir, dense cuenta cómo el balance general en sus cuentas de capital está concentrando los últimos renglones del estado de resultados. Así bien, el estado de variaciones desagrega justamente también la parte final del estado de resultados para explicar qué se está haciendo con las utilidades. Y el flujo de efectivo concentra todo lo que está sucediendo con entradas y salidas para entender los temas de inversión, financiamiento y operación en la empresa. Al final del día, no es que estén utilizando información de fuentes distintas. Son 4 maneras de poder expresar información para que nosotros como usuarios podamos entender mejor qué está sucediendo con la compañía. Menciono esta parte en este momento porque debido a estas relaciones vamos a encontrar ciertas conexiones con lo que son las categorías de las razones financieras. Vamos a tener razones financieras que estén revisando los temas de liquidez, los temas también de actividad, los temas de rendimiento o rentabilidad, los temas de deuda o estructura de capital, temas de cobertura, temas de crecimiento y desde luego temas de mercado, sobre todo para las compañías que coticen en bolsa y que consecuentemente sean públicas. Vamos a comenzar hablando de las razones de liquidez o solvencia. Y esto es muy importante porque al final, sobre todo para las economías emergentes como la de nuestro país, el tema de liquidez es crítico. Es decir, hace falta liquidez en las empresas para que podamos tomar decisiones de expansión, de inversión. Y resulta que el financiamiento o inclusive la inversión con nuevos accionistas resulta crítica. Así, la liquidez para nosotros es muy importante. Primero, por las decisiones que acabo de mencionar. Y segundo, porque es lo que nos permite hacer cara a nuestros compromisos de corto plazo. Entonces, la definición formal que encontrarán en la bibliografía especializada será que las razones de liquidez miden la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La razón básica de liquidez es justamente la que lleva el mismo nombre, razón de liquidez, que es igual a activo circulante entre pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Y justamente con esta comienza una serie de medidas alrededor de la liquidez. Si esta razón nos diera un resultado igual a 1, lo que significaría es que contaríamos justamente con un peso de activo circulante para hacer frente a nuestro pasivo circulante. ¿Qué estamos tratando de medir en realidad? Justamente eso, la capacidad que tenemos de hacer frente a nuestros compromisos de corto plazo. Por lo tanto, tener un resultado menor a 1 en esta razón significaría que si en este momento toda la gente de corto plazo con la que tenemos compromiso nos cobrara, quedaríamos a deber y entraríamos en quiebra. Por lo tanto, esta razón, la razón de liquidez, nos conviene tenerla en un nivel mínimo igual a 1. Veamos la fórmula nuevamente. Activo circulante entre pasivo. Si ustedes se dan cuenta, la razón que estamos hablando es la primerita, liquidez. La fórmula o la relación de los rubros es una relación de división o de cociente. ¿Qué dividimos? El activo circulante. Circulante, recuerden que es corto plazo sobre el pasivo circulante o pasivo corto plazo. Estamos dividiendo el activo del corto plazo sobre el pasivo del corto plazo. Estos valores, ambos, el activo y el pasivo, los sacamos o los encontramos o los extraemos de uno de los estados financieros que conocemos, que es precisamente el balance general. En el balance general es donde tenemos ese activo de corto plazo y ese pasivo de corto plazo. Él dice que este valor mínimo debe ser 1. ¿Por qué como mínimo el resultado de dividir el activo sobre el pasivo debería ser 1? Porque es qué tanta plata tengo para poder cubrir mi deuda,
¿qué tanto activo tengo para poder cubrir mi deuda? Si este valor fuera menor a 1, significa que tengo más deuda que activo. ¿Ok? Si el valor es demasiado grande, significa que tengo muchísimo activo y poco pasivo. La idea es que el valor sea mayor a 1 y que indique que usted tiene con qué cubrir su deuda. Y usted en este momento, si se liquidara la empresa, tendría cómo pagar lo que debe. Eso es lo que quiere decir este primer indicador o razón de liquidez. Pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? Que el activo circulante está hecho de varias cuentas. Vamos a recordar algunas. Caja y bancos, cuentas por cobrar o clientes, inventarios. Esas son algunas de las principales. Por esta razón, en el tema de solvencia no se han quedado simplemente en la razón de liquidez como activo circulante dividido entre pasivo circulante. Porque si vinieran a hacernos en este momento el cobro de nuestros compromisos, difícilmente podríamos tomar lo que hay en inventario para pagarles. Es más, en inventario no solamente tenemos artículos terminados, tenemos materia prima, producción en proceso y artículos terminados. Peor aún, no podríamos pagar en especie a nuestros compromisos. Por lo tanto, el siguiente nivel en las razones de liquidez es justamente una prueba que elimina los inventarios de esta razón y se denomina la prueba del ácido. Esta prueba del ácido lo que dice es, ok, la liquidez la vamos a medir así. La prueba del ácido, o también conocida como prueba ácida, es exactamente la misma fórmula de la liquidez. Si ustedes se dan cuenta, es más o menos la misma fórmula. ¿Con qué diferencia? Con que incluye inventarios. Lo que él está explicándoles es que cuando yo incluyo los inventarios en la vida real, yo no debo tener en cuenta los inventarios para poder hacer un pago. Yo no puedo decirle al señor del banco, mire, señor del banco, de lo que yo tengo como pasivo circulante o pasivo de corto plazo, tome un pedazo de silla, tome un pedazo de mueble, tome un comedor, tome, así sea materia prima, así sea material en proceso o así sea material terminado. En la vida real yo no uso los inventarios para poder hacer pagos de mi pasivo. Por eso, la prueba del ácido es la fórmula mejorada de la liquidez. En la liquidez decía, coja todo lo que tengan activos y úselo para pagar sus pasivos. En la prueba del ácido, él lo que hace es mostrar algo más realista, más real, más acercado a lo que es la empresa. En la empresa, ¿yo qué realmente tengo disponible para hacer pagos? Lo que estén activos, excepto los inventarios. Por eso él los resta, disminuye los inventarios, quita los inventarios. Sí, todo lo que usted tiene en la empresa, menos los inventarios, es con lo que usted realmente podría hacer pago de pasivos. Con los inventarios usted no lo puede hacer. Vuelvo y repito, usted no puede coger un comedor, su empresa fabrica muebles. Usted no puede coger un comedor y llevárselo al banco y pagarle con el comedor una cuota. Usted no puede coger una silla o madera que usted tiene en materia prima para fabricar las sillas, llevarle la madera al banco para pagarle la cuota. Usted no puede coger la misma madera y devolvérsela al proveedor para pagarle la materia prima que él le había dejado. El proveedor no se la va a recibir. El proveedor solo le va a recibir lo que sea dinero real. ¿Dónde está el dinero real? En el resto de los activos, excepto el inventario. El inventario usted tiene que venderlo para poder convertirlo en efectivo, en dinero en bancos, en dinero en caja, para poder hacer ese pago de pasivos. Todo lo que hay en el activo de corto plazo, menos los inventarios, porque no son reales. Los inventarios no se pueden usar para cubrir deuda. Activo circulante menos inventario, dividido todo esto entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Ah,
Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es siendo un poco más disciplinados y realistas con lo que está pasando en materia de liquidez. Es decir, yo podría tomar todo el activo circulante para medir mi liquidez, pero en realidad, si soy objetivo, tendré en cuenta que difícilmente voy a poder pagar con mi inventario. Pero mencioné otra cuenta, además del inventario, mencioné la cuenta de clientes. Y para esa cuenta, quiero que observen la siguiente cédula. Vean cómo tenemos clientes que tienen deudas con nosotros a menos de 30 días. Clientes que están entre 30 y 60 días. Clientes que están entre 60 y 90 días. Y clientes que hace más de 90 días que no nos pagan. Si esta fuera la ficha de cuentas por cobrar de una tortillería, veríamos cómo esos 959 pesos que tienen más de 90 días que no podemos cobrar y que representan el 5.2% de nuestros clientes, sería muy difícil que los cobremos. Es más, esas tortillas ya están en otro lugar en este momento. En ese momento, entonces, yo podría decir que para medir la liquidez de mi empresa, yo debería considerar el activo circulante menos los inventarios, menos las cuentas por cobrar que yo crea que se van a volver incobrables. Oye, Einar, pero entonces todas las cuentas que sean a más de 90 días las consideraríamos incobrables? Desde luego que no. Ahora imaginemos que esta es la cédula de una empresa que vende mercurio y que eso está en millones de dólares. Es decir, que tenemos 959 millones de dólares por cobrar. Pues desde luego que se contrataría un despacho finísimo, pero tendríamos que recuperar ese dinero. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que la política interna de cuentas incobrables depende del modelo de negocio de cada organización, pero sin duda todas las organizaciones tienen un porcentaje de cuentas incobrables. ¿Qué está pasando con la razón, con la prueba ácida? Justamente lo que estamos tratando de medir es objetivamente el nivel de liquidez que tiene la compañía. Entonces tomamos el activo circulante menos los inventarios menos las cuentas dentro de la cuenta de clientes que podríamos llegar a considerar incobrables. ¿Por qué? Porque en realidad ese dinero nunca va a llegar a la compañía. Desde luego esto no está reflejado en ningún estado financiero. Es un tema de contabilidad gerencial. Es un tema interno, pero lo podemos obtener a través de nuestra área staff de contabilidad o de tesorería. Entonces, tenemos dos ya razones importantes para medir la liquidez. De inicio, la razón de liquidez, activo circulante dividido entre pasivo circulante, y luego la prueba ácida. La podemos hacer tan ácida como deseemos. Activo circulante menos inventario entre pasivo circulante, o activo circulante menos inventario menos cuentas incobrables entre pasivo circulante. Desde luego que la prueba ácida siempre será menor que la de liquidez, a menos que tengamos inventario cero y cuentas incobrables cero. Adicional a esto, tenemos la medida del capital de trabajo para el tema de liquidez, que utiliza las mismas cuentas que la razón inicial, solo que utiliza una operación matemática distinta. El capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Lo que esperaríamos en esta relación es que siempre el resultado fuera positivo o cero, con lo cual estaríamos de la mano ante un resultado similar con la razón de liquidez. Si nos da menor a 0, es decir, nos da negativo, querría decir que nuestra razón de liquidez sería menor a 1. Revísenlo haciendo cuentas. Finalmente, en la bibliografía no aparece, pero me parece fundamental complementar las razones de liquidez con lo que se denomina la medición del flujo operativo. El flujo operativo lo que considera es justamente ese flujo operativo dividido entre el pasivo a corto plazo. ¿De dónde saco el flujo operativo? Pues del estado de flujo de efectivo. Y justamente lo que estoy buscando es que los flujos de operación sean superiores al pasivo al corto plazo. Es decir, el resultado justamente de mi operación mantenga los compromisos del pasivo a corto plazo. De esta manera, no solamente consideramos temas del activo circulante que podrían ser no útiles para hacer nuestros
compromisos de corto plazo efectivos, sino que realmente estamos considerando un flujo de efectivo operativo para hacerles frente. De esta manera, completamos la primera categoría de las razones financieras, que es justamente el tema de liquidez. En siguientes módulos abordaremos otras categorías que sean a más de 90 días. Sin duda, tenemos materia prima. Esta prueba del ácido lo que dice es para el curso, nosotros vamos a tener en cuenta las tres primeras: la liquidez, activo circulante sobre pasivo circulante, la prueba del ácido o prueba ácida, activo circulante menos el inventario sobre el pasivo circulante, y el capital de trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, estas dos son un cociente, pero la operación, es una sustracción, una resta. Aquí lo que estamos escogiendo exactamente los mismos dos rubros, pero en lugar de dividirlos, los estamos restando. Activo circulante menos el pasivo circulante. Aquí lo que estamos diciendo es sencillamente cuánto capital de trabajo dispone la empresa para operar y solventar sus necesidades del corto plazo. ¿Cuál es la inversión que requiere la empresa para poder cumplir con su operación? Estas tres primeras son las que nosotros vamos a usar para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? La otra parte corresponde al análisis o interpretación. Aquí ya nos dijeron, tenemos que saber cuánto dinero tenemos para poder cubrir. Miremos este video y ahora en esta lección vamos a hablar sobre cómo analizar las razones financieras. Vamos a dar una serie de recomendaciones o lineamientos generales para el análisis de cualquier razón financiera. El análisis de razones financieras se basa en algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen entonces qué logra hacer la empresa con los activos que posee o cómo una empresa logra, por ejemplo, rotar sus inventarios a lo largo de un determinado periodo. Tenemos las razones de deuda. Las razones de deuda nos dicen entonces qué tan alto es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y tenemos las razones de rentabilidad, las cuales nos dicen entonces qué tan elevado es el rendimiento o qué tan bajo es el rendimiento que una empresa puede obtener o la rentabilidad que puede obtener a lo largo de un determinado periodo. El análisis de razones financieras puede ser un análisis de corte transversal. Cuando hablamos de corte transversal estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado.
Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces vamos a dividir aquí 20 entre 200 y esto me da un 10%. Esto me está diciendo, bueno, tenemos un margen de utilidad de un 10% al cierre de este periodo. Cuando hacemos el análisis de comparación, entonces tomaríamos esta utilidad de este 10% y lo vamos a comparar con algún promedio o algún modelo o algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, podríamos compararnos con el promedio de la industria o podríamos compararnos con algún competidor y entonces observar si nuestro margen de utilidad es superior o es inferior al del promedio o al de la competencia. Cuando hablamos de series de tiempo, entonces estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes resultados de las razones financieras. Por ejemplo, si tenemos este margen de utilidad y lo vamos observando cómo evoluciona año a año. Y aquí podríamos observar, por ejemplo, que ha venido disminuyendo para los últimos años. Y luego en el análisis combinado, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una comparación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que nos vamos comparando para los últimos 6 años con el promedio industrial y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad antes era superior al del promedio de la industria, pero en este momento está por debajo. Nuestra rentabilidad ha venido disminuyendo mientras la industria ha venido incrementando. Entonces, bueno, el análisis combinado nos puede dar una perspectiva más completa. Como se pudieron dar cuenta, hay diferentes formas de analizar, de comparar y de interpretar las diferentes razones financieras. Ya les había dicho que las razones hay de diferentes clases, pero la que nos ocupa a nosotros son las razones de liquidez. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante un poco sobre el tema de lo que tiene que ver con la interpretación que ustedes le van a dar en su socialización o que ustedes le deben dar de por sí a las razones. Anexo, tenemos este documento. Este documento habla de indicadores de liquidez. Aquí está también, a modo muy claro, la contextualización. Aquí hay un ejemplo y aquí está la interpretación. Esto es lo que realmente yo quiero de parte de ustedes. No es solamente saber hacer el cálculo, sino saber interpretarlo. Por ejemplo, la primera, la razón de liquidez o también llamada la relación corriente. En algunos textos ustedes la pueden encontrar con un nombre o con el otro, razón de liquidez o relación corriente. Les recuerdo la fórmula que de por sí ya habíamos visto en el video. La fórmula es la relación corriente se calcula cogiendo el activo circulante o activo de corto plazo o activo corriente. Cualquiera de los tres nombres es exactamente el mismo, pues son sinónimos. Dividirlo en el pasivo también corriente, circulante o de corto plazo. Estamos hablando también del mismo valor. Si yo cojo un estado financiero de un año y cojo el activo corriente, es 34.349. Cojo el pasivo corriente y es 24.839. Si hago la división, esto me da 1.38. En la misma empresa, pero para otro año diferente, cojo el activo corriente, 46.220. Lo divido en el pasivo corriente, 29.564. Eso me da otra cifra, 1.56. ¿Cómo se interpreta? La interpretación de estos resultados nos dice que
por cada peso del pasivo corriente, la empresa dispone con 1.38 pesos para poder respaldar la deuda. Por cada peso que la empresa deba, ella tiene 1.38 en el año 1 y ella cuenta con 1.56 en el año 2 para respaldarlo. Existe en el activo corriente 1.38 para respaldar esa deuda de 1 peso. Si yo debiera 1 peso, por cada peso que yo debo, tengo 1.38 que lo respaldan. Por eso dicen que este valor siempre tiene que ser mínimo 1 o mayor a 1, como lo quieran ustedes leer. En este año se cumple, en este año también se cumple. ¿En cuál año tiene más respaldo? Obviamente en el valor más grande, en el año 2, para este caso y para este ejercicio. Vuelvo y repito, por favor, tomen nota y ténganlo claro. ¿Cómo debo leer el resultado? Por cada peso que la empresa tiene en deuda, la empresa cuenta con 1.38 en su activo para respaldarla. Por cada peso que la empresa tiene en deuda o en pasivo corriente, es lo mismo, la empresa cuenta con 1.56 en su activo de corto plazo para respaldarla. Esa es la forma como se debe leer. ¿Qué es la relación corriente? Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo. Indica la proporción, las exigibilidades a corto plazo y que están cubiertas obviamente por activos corrientes que se esperan poder convertir a efectivo en un periodo también de corto plazo. Es una de las razones más usadas en el análisis de los estados financieros en cuanto a liquidez se refiere. La verdadera importancia de la relación corriente solo puede determinarse analizando en detalle características propias del activo y características propias del pasivo. El resultado por sí solo no dice nada. Decir 1.38 no dice nada. Decir 1.56 no dice nada. Lo que tenemos que hacer siempre es hacer interpretación, saber a qué hace referencia ese valor. Por lo anterior, en el estudio de la relación corriente se deben considerar factores. Por ejemplo, cómo está compuesta las cuentas del activo y del pasivo. Cómo es la tendencia a través del tiempo de ese activo y de ese pasivo. Cómo son los plazos que yo obtengo de parte de los acreedores y a su vez los plazos que yo le concedo a mis clientes para que ellos me paguen a mí. Los plazos que me dan a mí y los que yo doy. ¿Cómo es la probabilidad de cambio en esos valores del activo circulante? ¿Cómo es el factor estacional en caso que lo haya? Especialmente cuando las razones del circulante son comparadas con diferentes fechas. ¿Qué son factores estacionales? Factores que presentan las empresas y que se ligan con determinadas fechas. Una empresa que venda, por ejemplo, libros o que venda cuadernos o una papelería, las ventas más altas las obtiene, obvio, cuando los niños recién ingresan al estudio. Perdón. Por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, las papelerías, las ventas grandes, las obtienen en esas fechas. Son factores estacionales. Las floristerías, por el mes de mayo, el mes de las madres, que es cuando más se venden flores. Las jugueterías, en el mes de diciembre, que es cuando más se venden juguetes. Y así existen diferentes fechas en las cuales las empresas venden más porque las personas demandan más sobre esos artículos. Los cambios en los inventarios en relación con las ventas, la necesidad de un mayor o menor volumen de capital de trabajo, la utilización y disponibilidad del crédito bancario por parte de la compañía, la proporción de las cuentas por cobrar en relación con el volumen que tiene de venta la empresa, el tipo de negocio, si estamos hablando de la industria,
si estamos hablando de un sector que es de mercantil, de mercado, o si estamos hablando de un sector que lo que hace es ofrecer servicios. Generalmente se tiene la creencia que una relación corriente igual o mayor a 1 es sinónimo de que exista buena liquidez, pero ello no es cierto dependiendo de la agilidad con la cual la empresa logra convertir su cartera e inventarios a efectivo y obtener el total generado comparándolo con los pasivos corrientes. Lo que ya les decía de la prueba del ácido. No es cierto, ¿por qué? Porque están incluidos inventarios. Pero si usted logra convertir estos inventarios prontamente en efectivo, sí podría ser cierto. Evaluando previamente la exigibilidad de los mismos, sobre este particular nos referiremos más adelante. La parte de la prueba ácida, saltémosla, que es la que se parece. La prueba ácida se determina como la capacidad de la empresa para cancelar pasivos corrientes, pero sin usar inventarios. Por eso la fórmula de la prueba ácida, como ya la habíamos visto, es activo corriente quitando los pasivos y luego esa diferencia, ahí sí, la divido en el pasivo corriente. La misma empresa, los mismos valores que teníamos aquí arriba, pero quitando los inventarios. Mírenla aquí. Este 1.38 y este 1.56, en la realidad, si yo no tengo en cuenta los inventarios, ¿cuál es su cifra? Mírenlo, 0.74 y 0.89. A los 34.000 que teníamos iniciales, le resto 15.000. Tiene un gran volumen de inventarios y lo divido en 24.000, me da por debajo de 1. Si se dan cuenta, si yo necesitara liquidar la empresa y pagar lo que debo, lo que me está diciendo esta cifra menor a 1 es que no tengo con qué pagarlo. En el año 2, el mismo cuento, cojo los activos, resto del inventario, 20.000, una buena proporción de los activos están en inventarios. Divido en 29.000, que es lo que yo debo, la deuda de pasivo corriente o pasivo circulante o pasivo a corto plazo, me da solo 0.89. Pero si ustedes se dan cuenta, igual, los 2 años, ambos estoy en dificultades en caso de que yo quisiera pagar mi deuda. No tengo con qué cubrirla porque las dos cifras están por debajo de 1. O sea, la realidad que veíamos aquí, que parecía muy linda, no es cierta si quitamos los inventarios y hacemos un indicador aceptado o acercado a lo real. Al quitar los inventarios, no tengo. La respuesta es no tengo con qué cubrir lo adeudado. Por cada peso, la interpretación otra vez, por cada peso que yo deba, no tengo sino solo 74 centavos para cubrir. O sea, no voy a tener 26 centavos. Voy a quedar debiendo 26 centavos de cada peso que yo deba en el año 1. Por cada peso que yo deba en el año 2, solo voy a tener 89 centavos para poder cubrir lo adeudado. Es decir, que voy a tener una falencia, una escasez, una diferencia de 11 centavos. De cada peso voy a quedar debiendo 11 centavos. De los 2 años, el que menos problema tiene o el que mejor cobertura o el mejor respaldo tiene es el año 2. ¿Ok? Y las cifras lo demuestran. Este indicador, al igual que los otros, nos permite por sí solo concluir que la liquidez de la empresa sea buena o sea mala, pues es muy importante relacionarnos con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener una generación de efectivo y poder sacar conclusiones más precisas. Es evidente que el resultado y la interpretación del indicador, y de cualquier otro depende del tipo de empresa, pues es muy diferente el caso de una empresa que sea industrial, de una empresa que sea comercial o de una empresa que sea de servicios. Sí, los sectores son diferentes. Por eso yo no solo me comparo conmigo mismo, sino me debo comparar con el sector, lo que decía el último video que vimos. Me debo comparar con el sector y me debo comparar con mi competencia, con la competencia. Yo no puedo compararme con otra empresa que no haga lo mismo que yo. Está mal que una empresa que sea, por ejemplo, del sector de la salud,
se compare con una empresa que sea, por ejemplo, el sector de los alimentos, a nivel de indicadores, a nivel de razones. Y la última razón es el capital de trabajo. El capital de trabajo se obtiene por la resta de los activos corrientes y los pasivos corrientes. Activo corriente menos pasivo corriente. En el año 1, cojo los activos 34, cojo los pasivos 24. ¿Cuánto me da de capital de trabajo? Dispongo de 9.510. En el año 2, 46.000 menos 29.000, 16.000 dispongo en el año 2. Tengo mayor capital para trabajar, para operar, para moverme, para marchar en el año 2. El capital de trabajo es cuánto es el excedente, el sobrante de los activos corrientes una vez yo cancele los pasivos corrientes. O sea, ¿qué le queda a la empresa en calidad de fondos permanentes para poder atender las necesidades? Si yo pagara todo, ¿cuánto me sobra? Por eso habla del excedente, del sobrante. Como veremos más adelante, la idoneidad del capital de trabajo depende del ciclo operacional también, lo que ya hemos dicho por el otro. Una vez calificada la capacidad de su pago en el corto plazo. Y esos son los 3 indicadores financieros que ustedes deben saber operar. ¿Ok? Indicaciones para nuestra siguiente tutoría. La tutoría de socialización del producto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como ya les había mencionado antes, que ustedes realicen una presentación en formato digital con el cual ustedes van a presentar, a exponer su producto 5 y los resultados que obtienen en el mismo. Esa presentación la pueden hacer en Prezi, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Powtoon, la pueden hacer en cualquier herramienta de presentaciones. No tienen que estar amarrados a una herramienta específica, la que a ustedes les parezca bien manejar. Cada CIPAS realiza su presentación y envían esa presentación al correo. ¿Qué debe contener? Debe contener la parte de ciclo operativo, la parte A explicada lo mejor posible, como si usted estuviera presentando su compañía, y la parte de razones financieras o razones de liquidez también, como si estuviera presentando las cifras de su empresa, como si estuviera haciendo una exposición o una presentación a sus accionistas. Realice la socialización a su tutor y a sus compañeros, obviamente. Reflexiones sobre el análisis y comentarios que surjan. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta para colocar la nota? Primero, puntualidad. La idea es que todos a las 8 en punto, el día 26 de mayo, estén disponibles y dispuestos y ya previamente hayan subido sus archivos de presentación al buzón o al correo. Si los quieren enviar por el correo, los pueden enviar por el correo de la plataforma. Si los quieren subir al buzón, los pueden subir al buzón. Lo importante es que ya me hayan hecho llegar de manera anticipada por el correo de la plataforma, me hayan hecho llegar el material. Ojo, la presentación la debe enviar al correo, pero al correo por la plataforma. Aquí, correo, redactar. Por ahí me deben hacer llegar la presentación durante ese día, minutos antes de las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche se supone que ya no deben llegar presentaciones. Solamente van a presentar los archivos que me lleguen antes de las 8, para que lo tengamos claro. Los que me lleguen posterior de las 8, obviamente ya no serán tenidos en cuenta porque se supone que ustedes los están haciendo y no están prestándole atención a las presentaciones de sus compañeros. Quedemos claros en ese aspecto para que no tengamos inconvenientes y después no digan que no se avisó. Solo se reciben trabajos hasta las 8:00. Lo que entre a buzón después de esa hora no podrá ser tenido en cuenta. ¿Qué deben usar? Deben usar su cámara, porque se va a evaluar también cámara.
el que no tenga cámara, consiga una cámara o comprada o prestada o lo que sea. ¿Listo? Vayan a donde un compañero que les preste un computador, vayan a donde un familiar que les preste un computador o que les preste la cámara para que ustedes lo puedan hacer desde su casa. Revisen que su ambiente sea el adecuado para poder hacer la socialización. Que no hayan ruidos, que no hayan niños gritando, que no haya gente con el televisor en alto volumen. Utilicen un espacio adecuado para hacer esa socialización. ¿Qué se espera? Que haya ingenio en el uso de los recursos, que haya eficiencia en el manejo del tiempo. Aproximadamente deben programarse, deben prepararse, deben hacer pruebas para demorar 20 minutos por cada CIPAS. No más de eso. No hagan las presentaciones tan extensas ni tan ladrilludas. La idea es que sean 20 minutos. El contenido debe ser contenido acertado, tiene que ver con los dos temas, un contenido claro y un contenido completo. Deben tener ayudas audiovisuales. Audiovisuales significa tanto en video como en audio. Si ustedes quieren, pueden colocarle, pero que se vea claro, que no sean colores chillones, que no sean colores que no se visualicen bien. Por eso deben hacer pruebas entre ustedes mismos, proyectándose ustedes mismos por Zoom y mirando cómo se ve la presentación. Deben hacer la presentación de su proyecto como si quisieran vender la idea. Lo que ya les dije, hagan de cuenta que ustedes están exponiendo a sus accionistas. Usen creatividad, usen innovación, usen ingenio, usen imaginación. Que la presentación no sea aburrida, que la presentación sea dinámica. Lo que se espera es que todos y cada uno de los integrantes del CIPAS deben participar de manera activa y dinámica en esa socialización. No se puede recargar en una sola persona. Al final, ustedes deben presentar conclusiones y recomendaciones de peso. Esas son súper importantes y súper claves. Las conclusiones son conclusiones no de que el año 1 fue mejor que el año 2, no de que mi empresa está bien comparada con el sector, no. Las conclusiones, como siempre les he indicado y como siempre les he pedido y como siempre les he dicho, son conclusiones no de resultados, son conclusiones de aprendizaje. Las conclusiones deben estar enfocadas hacia qué me quedó. ¿Para qué me sirvió? ¿Qué aprendí? ¿Qué obtuve? ¿Qué gané realizando el producto? Y las recomendaciones sí son recomendaciones de resultados. Usted obteniendo esos resultados, ¿qué le recomendaría al gerente de la empresa, al dueño de la empresa? Por eso yo les decía que en lo posible escogieran estados financieros de una empresa de algún familiar para que usted le pueda hacer recomendaciones luego de hacer estos análisis. Les recuerdo que esta socialización o esta presentación no es más ni menos que una práctica para la sustentación cuando llegue la hora de presentar a sus evaluadores o al público en general su trabajo de grado. Esta socialización debe servir como eso, como una forma de practicar para ese momento. Preguntas. No, profe, ninguna, todo claro. Ok, gracias. Entonces, Yasmín, por favor, sus estados financieros, ¿qué trajo? ¿De qué empresa trajo? Estaba revisando sobre Alpina, también sobre, ya las busco. Ok, por favor, vayan buscando sus estados financieros para que podamos revisar.
Está sobre Sodexo y también sobre Juan Manteso, las empresas que estaba buscando y como tal tuve presente. Ok. Lo que vamos a mirar es balance general, porque recuerden que las cifras que están en las fórmulas son cifras que tienen que ver con balance general toda. El activo corriente, el pasivo corriente y los inventarios realmente son 3 rubros solamente. Todos están en balance general. Entonces, lo que necesitamos para este caso en particular son solo balances generales. Entonces, regáleme un segundo. Voy a abrir este archivo para guiarnos. Entonces, Yasmín, me dice que qué empresas que trajo. Alpina, Sodexo, Ya, Alpina, ¿qué año? de Alpina 2021 y 2020. 2021 y 2020. Entonces, primero, por favor, búsqueme activo corriente o activo de corto plazo. Activos corrientes. El total para el año 2021, Sí, 350 millones, 710.702. listo. Y para el 2020, 385.875.916. ¿Tú escribes Yasmín con Z o con S? Veo que es Con con ese, S. sí. Listo. Gracias. Y le quito los decimales. Ese es el activo corriente. Regálame el pasivo corriente. El pasivo corriente. Aparece como pasivos y patrimonio. No. ¿Puedes compartir tu pantalla para mirar? Sí, ya lo comparto. Voy a Está dejar. inhabilitada la función. Ya, mira a ver. Ya lo pueden ver. Sí. Ok. Pasivos corrientes. Baja. Mírelo. Total pasivos corrientes. Ese es. Ah, ok. 386. Regálame un segundo. 2021, ¿cierto? Sí, 2021. 386. 424.208. 208. 2020. 488.299.895. 895. Sí, Ok. Búscame inventarios. ¿Dónde la buscarías? inventarios en activos. Sí, señorita. Inventarios. Inventario neto. Ah, ¿Cuál me vas a dictar? 7. inventario neto, sí, 7.830.000. No. ¿Por qué no? ¿Quién me dice? ¿Por qué no 7?
¿Por qué me debe dictar 149? Ok, porque está en activos no corrientes, si es Porque corresponde a estamos activos. hablando solamente de corrientes. Como estamos hablando solo de corrientes, no puedes pasarte al no corriente. El no corriente, ¿qué es? Es largo plazo. Este indicador como tal es un indicador de corto plazo. Solo toma datos del corto plazo, o sea, del corriente en este caso. Por eso tú tienes que buscar los inventarios obligatoriamente en el corriente. Y el inventario se conoce, ahí está, inventario neto. La nota número 7. Ahí está, 2021, 149. 149.970.482. Perfecto, gracias. 2020. 146.520.501. Gracias. Ok, te robo la pantalla nuevamente para poder presentarles los datos que tenemos. Entonces, lo que Yasmín hizo el favor de dictarme fue los 3 rubros que hablamos. Los 3 rubros son activo corriente, pasivo corriente e inventarios. Eso es lo que ya me dictó. Con estos 3 rubros yo puedo sacar el índice que llamamos razón corriente o liquidez. ¿Recuerdan? El índice que llamamos prueba ácida o prueba del ácido. Y el índice que llamamos capital de trabajo. Esos son los 3. ¿Cómo se calcula el primero? El primero se calcula cogiendo el activo corriente y dividiéndolo en el pasivo corriente. ¿Recuerdan la fórmula? Activo corriente sobre pasivo corriente. Esa es la fórmula. Todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, apliquemos la fórmula. Si yo cojo el activo corriente y lo divido en el pasivo corriente para sacar esta razón corriente, ¿cuánto me da? Igual activo corriente dividido en pasivo corriente. Eso es lo que acabé de hacer ahí. 0.90 para el año 2021. Si quiero hacer lo mismo para el siguiente, simplemente me traigo la fórmula y divido activo corriente 385 el azul sobre 488 el color ladrillo. 0.79. Eso en cuanto a activo corriente. En cuanto a prueba ácida, recordemos la fórmula. Activo corriente menos el inventario y todo eso, perdón, todo eso lo tengo que luego dividir en el pasivo corriente. Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Operemos. Activo corriente, abro paréntesis, 350, menos el inventario, 149, y todo lo divido en el pasivo corriente, 386. Ese sería el valor. Este 0.9 se me convirtió en 0.5 al hacer la operación. Hago lo mismo con el siguiente año. Activo corriente, 385. Le resto color ladrillo, 146. Y lo divido en el morado, 488. Ese 0.79, mire que se cayó a 0.49. Interpretación para la razón corriente o índice de indicador de liquidez. Recuerden que tiene los dos nombres. Por cada peso, ojo, interpretación. Préstenle atención a esto, que no solo es el cálculo, lo importante también es la interpretación. Y es más que el cálculo, es más importante la interpretación. Por cada peso que la empresa tiene en deuda, la empresa cuenta en el activo con 0.9 para respaldar esa deuda. O sea, ¿cuánto le hace falta a la empresa? Según la razón corriente, le hace falta un 0.1 para poder cubrir en totalidad el peso.
con lo que tiene no alcanza a pagar. Pero miren, para el 2020 estuvo peor. ¿Por qué? Porque por cada peso que la empresa tenía en deuda, solo tenía 0.79 para respaldar. O sea que le hacía falta ¿cuánto? Le hacían falta 0.21 para respaldar. ¿Ok? La prueba ácida, vuelvo y repito, la prueba ácida, a diferente de la razón de liquidez, de la razón corriente o el índice de liquidez, la prueba ácida o la prueba del ácido es más realista, puesto que quita los inventarios que no son realizables. Los inventarios no los puede usar para pagar. Al quitar los inventarios, ¿qué me dice? Me dice que por cada peso que yo tengo en deuda, por cada peso que yo debo, yo tengo solamente 0.5 para pagar. Es decir, en pocas palabras, que apurado alcanzaría a tener un poquitico más de la mitad. O sea que me falta la otra mitad. Pero miren, para el 2020 no alcanzo ni siquiera a tener la mitad. Me hace falta más de la mitad. Por cada peso que tengo en deuda para la prueba ácida, en activos menos inventario, solo tengo 0.49 centavos para cubrir ese peso. Es decir, que me hace falta 0.51. Me toca conseguirlos de otro lado. Esa es la interpretación y esas son las cifras para Alpina. ¿Ok? Ahora miremos capital de trabajo. La fórmula de capital de trabajo, ustedes la deben conocer ya. Al activo corriente le resto el pasivo corriente. Recuerden que aquí sí es una resta. Activo corriente menos pasivo corriente. Al activo corriente, 350. Le resto el pasivo corriente, 386. Me da una cifra, si ustedes se dan cuenta, negativa. Es decir, que si yo tuviera que pagar todo lo que debo, la plata que tengo no me alcanza. Por eso me da negativo. Para el 2020, si yo tuviera que pagar todo lo que debo, la plata que tengo, lo azul, no me alcanza. Si ustedes se dan cuenta, el valor es aún mucho más negativo. Estamos con los tres indicadores dándonos cuenta que el año 2020, si ustedes se dan cuenta, el año 2020 estuvo más malo que el año 2021. En el año 2021 ya hubo algo de levante. Me imagino que esto es en base a que estábamos aún en pandemia, ¿recuerdan? Por eso las cifras tan desastrosas. Ya en el 2021 empezó a haber algo de crecimiento. Por eso las cifras aparentemente empiezan a flotar, pero aún son malas. Si ustedes se dan cuenta, las cifras, todos los tres indicadores están por debajo de lo esperado. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Miremos otra empresa. Francisco, ¿qué empresa tiene? Francisco, ¿está en la tutoría? No me sirve el audio, dice él. Ok. ¿Quién me quiere colaborar para no seguir nombrándolos al azar? Profe, yo tengo la misma, si tengo Alpina también. Listo, Raúl, no Pero pasa nada. sí, Otra lo pasan. empresa. ¿Quién tiene otra empresa distinta? Profe, yo tengo la electrificadora de Santander. Perfecto. La ESA. Luisa, Sí, sí, señor. ¿qué años tienes? 2018 y 2017. Más actual. Están muy viejos. Ahí espérenme un segundito si los encuentro. Mientras tanto, otra persona. Natalí, ¿qué empresa tienes? Lina.
2020-2021. 2020-2021, ¿quién habló? ¿Natalie? Natalia. Sí, señor. Ok. ¿Qué empresa? La ESA, la electrificadora de Santander, pero es del 2020 y 2021. Ese sí me sirve. Perfecto. 2021 y 2020. ¿Cuál me va a faltar primero? ¿En qué orden los tienes? Del 2020 al 2021, o sea, Tienes primero 2020. sí. Díctame activo corriente del 2020 de la ESA, por favor. En activo corriente, total activo corriente, Sí, total activo corriente. dice 300, del 2020, 334.859. Listo. Del 2000, pasivo corriente del mismo año. ¿O tienes ahí el 2021 una vez? Pasivo corriente. ¿Tienes el 2021 enfrente? Díctamelo de una vez. Bueno, le doy el activo corriente del 2021. 385.804. Pasivo 300, corriente del 2020. espérame, 385.000. Sí, señor. 385. 804. 804, gracias. Ahora búscame pasivo corriente. Total pasivo corriente. Del 2020, 516.361. 516.000. 361. 371. 2021. 61. 361. Corregimos. 61, gracias. 21. Y el 2021, 483.971. Inventario. Ya sabes que el inventario lo tienes que sacar de la porción corriente. ¿Ya viste por el ejercicio que ¿De ya la hice? qué, perdón? De la porción corriente. No Sí, lo vas a señor. sacar de la no corriente. Dentro Del de activo activos corriente, corrientes, ¿sí? De sí. los Ahí inventarios. hay un rubro que se llama inventarios. 2020. Dice, del 2020, 4.068. Listo. Y del 2021. 3.882. 3.882. Ok. Sí, señor. Entonces, estas serían las cifras de la ESA para los mismos años, 2020 y 2021. Y hallamos el cálculo. Exactamente lo mismo. Simplemente estoy copiando las fórmulas que ya habíamos pegado aquí, pero ya las vamos a comprobar. Primera fórmula, razón corriente, activo sobre pasivo. 334 sobre 516, 0.64. 2021, 385 sobre 483, 0.79. 334 menos 4.068 dividido en 516.000. 0.64. No cambió mucho. ¿Por qué no cambió mucho? Porque el inventario es muy poquitico comparado con las otras cifras. Por eso no cambia mucho. Sí disminuyó porque estamos restándole algo, pero lo que restamos es muy insignificativo. Por eso no hay mayor variación. Aquí sí varía bastante. ¿Por qué? Porque lo que le estamos restando sí es significativo comparado con las otras cifras. Aquí no es significativo. Aquí lo mismo. Estamos restando una porción pequeña y entonces él disminuye. El 0.79 se pasa a 0.78. También disminuye, pero muy poco porque la cifra no es significativa versus las demás. Y en cuanto a capital de trabajo, 334 menos 516. Otra vez, da negativo porque se debe más de lo que se tiene. Por eso da negativo. Da negativo porque se debe más de lo que se tiene. Menos 98.
Interpretación. Por cada peso que tiene la electrificadora en deuda, solo dispone como respaldo de 0,64 en el activo de corto plazo. Es decir, que le hacen falta 36 centavos para poder cubrir ese peso. Por cada peso que la electrificadora tiene en deuda, le faltan, tiene 79 centavos para cubrir ese peso. Le hacen falta 21 centavos. En razón de prueba ácida, por cada peso que la empresa tiene en deuda, solo dispone de 64 centavos para cubrir la deuda. El mismo cuento. Solo dispone de 78 en prueba ácida para cubrir con activos esa deuda. 0,78. No tenemos capital de trabajo. Si pagáramos lo que debemos, no nos sobra nada. Por el contrario, nos hace falta. Si pagáramos lo que debemos, no tenemos nada. No nos sobra. Por el contrario, nos hace falta. Si yo agarro y coloco las cifras, igual que están estas cifras, primero 2021 y luego el 2020, nos vamos a dar cuenta de el mismo análisis. Tanto la ESA como Alpina, nos damos cuenta que su peor año fue el año de la pandemia, el 2020. Mire que las menores cifras son 2020. Para el 2021, que ya estábamos empezando a ver algo de crecimiento, las cifras empiezan a mejorar. Todavía no cumplen lo que se requiere, pero empiezan a mejorar. Si comparáramos cifras de años posteriores, cuando tengamos ya la de 2022, se supone que debe haber una mejora más alta. ¿Sí se dan cuenta? Profe, también tengo la del 2022. También tienen las de 2022, pero no pueden ser las del 2022 del año. Tienen que ser las de una porción. Porque el año no ha terminado. No Sí, pueden ser las esa del es 2022. una porción del año 2022. Sí, no. La idea es comparar años completos. ¿Ok? Anual. Sí, la idea es comparar años Listo. completos porque yo no puedo comparar, por ejemplo, todo el año 2020 con una porción del Un año 2021. con unos meses. Sí, exacto. Yo comparo las mismas porciones. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, los primeros 3 trimestres de este año, los debo comparar versus los 3 trimestres primeros del año pasado. ¿Ok? Por cuestiones también de, por ejemplo, la Listo. estacionalidad. Y no debo tampoco hacer comparaciones de indicadores de unos meses versus un año completo, porque obviamente el año completo está habiendo un trabajo de todo un periodo diferente al periodo de una porción. Preguntas. Creo que ha quedado claro el concepto de razones financieras. ¿Tiene alguna inquietud? Esto es lo que se espera que ustedes hagan, pero con la empresa que ustedes van a analizar. Esto es lo que yo espero. Así es que yo espero que ustedes me muestren las fórmulas, así es que yo espero que ustedes me muestren las cifras y así es que yo espero que ustedes me muestren esto convertido a cifras. ¿Cómo lo deben hacer? Con una herramienta que trae Word que se llama así. Así. Una herramienta que trae Word que se llama insertar ecuación. Con esto es que yo incluyo en forma de ecuación esto. Esto es lo que yo debo ver. Esto es lo que yo debo ver en sus presentaciones de PowerPoint. No me sirve que me digan 0,74. No me sirve que me digan 0,89. Debo ver la fórmula, el reemplazo de los valores y el resultado. Posteriormente, la interpretación. Esto es lo que yo espero. ¿Ok? ¿Lo podemos hacer en Excel? Sí, lo podemos hacer en Excel porque Excel hace el cálculo más exacto. Pero al pasarlo a su archivo, deben pasarlo en forma de fórmula.
¿Quedamos claros? Pregunta. señor. Sí, señor. ¿Quedó claro cómo se opera? ¿Quedó claro cómo se emplean las fórmulas? ¿Quedó claro cómo se meten los valores? ¿Quedó claro cómo se convierten? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Requiere que hagamos otro ejercicio con otra empresa? ¿Les parece suficiente ilustración con el material que tenemos ahora? Para mí está todo claro. Gracias. Por favor, Yasmín y Nata, me recuerdan puntos adicionales en este producto. Si su nota es 5, serán puntos adicionales para guardar para el siguiente producto o para otro producto. Pero igual recuerden darles puntos adicionales a ustedes. ¿Listo? Feliz noche para todos. Bendiciones Listo, profe. y que les rinda. Instructor, qué pena esto que usted nos ha hecho a Yasmín y a mí para hablar al final de la clase sobre lo del producto 1. Ok. Y profe, a mí también me ha dicho que para hablar al final de la clase para el producto número 3. Listo. Espéreme, paramos la grabación y ya miramos de qué vamos a hablar.